Con su habitual entrada al escenario, acompañado del servicio secreto, aplaudiendo y saludando a sus seguidores camino al podio, el rally de este sábado en Butler, Pensilvania, parecía ser otro clásico del expresidente Donald Trump. This is a big crowd. This is a big, beautiful crowd. Es una gran multitud, grande y hermosa, dijo. Como acostumbra en sus eventos de campaña, llamó a los inmigrantes indocumentados criminales peligrosos poco después de comenzar su discurso. Because we have millions and millions of people in our country that shouldn't be here. Dangerous people, criminals. 6 minutos después de sus primeras palabras, se escuchan 2 detonaciones y el presidente inmediatamente se cubre la oreja derecha con la mano. Agentes del servicio secreto lo cubrieron agachado, mientras resonaban más disparos. Otros agentes especiales con armas largas subieron a la tarima. Intentaban sacarlo lo más pronto posible, pero esperaban confirmación de que trasladarlo fuera seguro. Hasta que anunciaron que el tirador había sido abatido. Cuando finalmente se levantó rodeado por sus guardias, era notable una mancha roja en el costado de su cara. Antes de avanzar, Trump hizo a un lado a los agentes que intentaban protegerlo para que sus seguidores le vieran. Y la multitud estalló en aplausos al verlo ensangrentado levantar un puño desafiante. Permaneció así unos momentos, hasta que volvió a ser completamente cubierto para que pudiesen extraerlo. Tras bajar del escenario, fue inmediatamente dirigido a una camioneta negra. Su oreja es evidencia de que acababa de ser rozado por una bala, pero fue transportado vivo a un hospital cercano que por seguridad no ha sido públicamente identificado. Pues es la crónica de una imagen indeleble que se queda para describir este momento tan conflictivo en la vida política de este país, Lourdes. Definitivamente, todos estamos preguntándonos si esto fue un acto de violencia que tenía que ver con el tipo de discursos de Donald Trump, si es alguien opositor, por ejemplo, a algunas de las propuestas del presidente sobre temas de inmigración. Era exactamente de lo que estaba hablando en el momento en el que le dispararon. Él estaba haciendo una comparación de las cifras de migrantes indocumentados que habían entrado por la frontera cuando él era presidente de los Estados Unidos. Estaba hablando sobre la seguridad fronteriza, sobre su muro, cuando en un momento le estaba enseñando hacia la pantalla, porque tenían unas cifras en la pantalla y por eso lo vemos a él volteado hacia un lado, y en ese momento fue que se escuchan las detonaciones. Inmediatamente se cubre con la mano la oreja y se ve cómo llega el servicio secreto a cubrirlo. En realidad, yo creo que lo más impactante de estas imágenes fue el momento en el que él, en lugar de dejar que lo trasladaran, que lo extrayeran, se tomó el tiempo para asegurarle a sus seguidores que él estaba bien, que seguía desafiante y que seguía con ellos, ¿no? Y finalmente sale del escenario, pero tuvo ese momento que da alguna tranquilidad a las personas que estaban ahí y a todas las personas alrededor del país, que el presidente pues sobrevivió a esta bala que por milímetros pues pudo haber acabado su vida. Y vimos esa reacción, fue lo que más me impresionó, porque lo vemos muy claro cuando lo están tratando de bajar y él dice un momento y para, y ahí es que saca el puño y se muestra combativo, se muestra desafiante, y la multitud estalla y comienza a gritar, enardecida. Y él grita, fight, ¿no? Luchemos. Luchemos, ¿no? Exactamente. Y además, si escuchan bien el micrófono, porque justo cuando eso sucede, el micrófono seguía prendido. Y se escucha perfectamente todo lo que le estaba diciendo el servicio secreto, las órdenes que le daban. Y al momento en que lo están levantando, esto me lo recordó la testigo que escuchábamos antes, ¿no? Ella decía, se le cayeron los zapatos cuando salió, no tenía zapatos. Y en ese momento en el micrófono, cuando lo paran, se escucha que él está pidiendo, no, wait, my shoes, esperen, mis zapatos. Bien. Y ya finalmente avanza y ahí apagan los micrófonos.